Estudiantes, es un gusto para mí el día de hoy grabarles un video en relación a un tema que es muy importante dentro del derecho romano y se refiere a la tercera unidad de nuestro programa, los derechos reales y personales, las cosas, los bienes y la propiedad. Es un tema muy, muy importante y como yo les he platicado desde un principio de nuestro curso, los romanos la importancia que le dan a la propiedad, considerándola desde sí como un señorío del hombre sobre las cosas. En lo que respecta a los derechos reales y personales, el derecho romano tiene dos formas o dos aspectos para considerar al hombre frente a las cosas y para relacionar al hombre con los bienes. Entonces vamos a encontrar la relación del hombre con las cosas y la relación del hombre o la persona entre sí. Allí es donde vamos a distinguir específicamente cada una de ellas. La primera, que se refiere a la relación de las personas con las cosas, específicamente se circunscribe a considerar que las cosas se podían usar, disponer, grabar o disfrutar. O sea, los bienes los vamos a poder usar, vamos a poder disponer de ellos de diversa forma, los vamos a poder hipotecar, vender, etcétera, etcétera, o disfrutarlos en sí. Por lo tanto, a este aspecto de nuestro derecho romano se refiere a los derechos reales, específicamente los derechos reales. Y la segunda situación mediante la cual el hombre, la persona, tiene sus relaciones entre sí, serán los derechos personales. Esto se refiere a que las personas entre sí van a tener diversas relaciones, diversas prestaciones, y dentro de ellas vamos a encontrar algo que es muy significativo, que puede ser el dar, no dar, hacer o no hacer. A esto se le llaman derechos personales. Entonces, nuestro programa nos sitúa para conocer lo que son los derechos reales y personales. Para poder entrar a este punto específico, vamos a considerar qué son las cosas. Las cosas o los bienes, según el pensamiento romano. Si a un principio platicamos que le dan mucha importancia a los bienes los romanos y de por sí no eran muy susceptibles ellos en cuanto, por ejemplo, a distribuir su herencia, designar a los herederos. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos del pater familia? El pater familia, que de por sí tenía la calidad de sui juris, él mantenía una cohesión en cuanto a su propiedad, a los bienes. ¿Por qué? Porque si la definición del derecho de propiedad es el señorío del hombre sobre las cosas, es porque se enseñoreaban, como se dice, sobre los bienes. O sea, tenían para disfrutar los bienes y, como ya lo indiqué anteriormente, se podía usar, disponer, grabar o lo que sea los bienes. Entonces, al tener esta disposición, le van a dar los romanos mucha importancia al patrimonio y le van a dar muchísima más importancia a la propiedad. Los objetos, ¿cómo los vamos a considerar, o las cosas dentro del mundo que los romanos tienen? Vamos a considerar que las cosas serán los objetos del mundo exterior, que les podemos encontrar utilidad. Y no todas las cosas van a ser consideradas útiles para los humanos, para los particulares, porque vamos a tener
todo lo que se concierne al patrimonio en sí, a lo que se puede usar, disponer, disfrutar, grabar, etcétera, será lo referente a las cosas particulares, lo que podemos eh, vender, por ejemplo, grabar. Pero lo que está fuera de todo este mundo serán las cosas que ellos mencionaban como las extracomerciales o las extracomercium. Aquí entonces van a estar fuera de la propiedad privada. Y se considera que todas estas cosas le van a pertenecer al pueblo romano. Entonces serán cosas de todos, como por ejemplo las plazas, las vías, los ríos, las murallas. Estas se considerarán cosas públicas o ager públicos. Serán de todos en Roma, de todo el pueblo. Entonces, así vamos a dividir las cosas que serán públicas y las cosas que serán privadas o particulares. Dentro de las res o las cosas se encuentra la posibilidad de realizar comercio, o sea, la posibilidad de apropiarse de las cosas. Y de ahí viene el quehacer romano. Pero para poder diferenciar incluso las cosas, los romanos tienen clasificaciones muy importantes. Yo les escogí para poderles enseñar algunas cosas, no todas, porque es una clasificación grandísima y vamos a perder un poco de tiempo en cuanto a lo que yo siempre les he dicho, que es importante que ustedes aprendan las instituciones en sí. Pero teniendo ya una idea en relación a lo que son las cosas o las res en latín, tendremos la distribución de ellas o su clasificación. Podríamos considerar que las cosas tienen su categoría y de ahí vamos a empezar específicamente con la clasificación o división de las cosas o las res. Y los romanos, recuerden que le dan mucha importancia al culto, a su religión, a lo que ellos pueden considerar lo sagrado. Y allí vamos a tener cosas sagradas. Entonces, en primer lugar, la primera división que encontramos en relación a las cosas serán las res divini juris, o sea, lo que está regido por el derecho divino. Aquí vamos a empezar en primer lugar con las cosas sacrae. ¿Qué son las cosas sacrae? Serán las que están consagradas al culto, a su religión, a todos sus actos sacros, a todo lo que compete a su creencia en cuanto a las divinidades. Aquí vamos a encontrar terrenos, edificios, santuarios e iglesias. Estas serán las cosas sacrae. Luego tenemos, en segundo lugar, las res religiosae. O sea que aquí vamos a tener la consideración a los terrenos, los monumentos específicamente destinados al culto, ya sea doméstico, específico de los hombres, pero que se les puede dar un carácter divino. Entre estas podríamos considerar los muros, las puertas de las ciudades, que le van a dar una categoría muy importante. Luego vamos a encontrar aquí las res humani iuris, o sea, todo aquello que está regido pero ya por el dominio humano. Aquí encontraremos las res comunes. Las res comunes serán todas aquellas cosas de uso común para los humanos, como puede ser el agua, el aire, el sol. Esto será común, pero ya será en relación a la vida humana. Y vean que lo tienen en una categoría muy alta. Luego tenemos las res universatis. Estas cosas se tenían como destino público y podrían ser las plazas, los teatros, los baños públicos, que también sirven para la vida humana. Luego vamos a tener las res públicas.
En las redes públicas encontraremos que serán las cosas destinadas en común para todos los ciudadanos, como por ejemplo las vías pretorianas, los puertos, etc. Y por último, vamos a encontrar la clasificación de las res privadas o las res singulorum. Res singulorum. Eran las cosas susceptibles de propiedad individual y privada, que entraban a formar parte del patrimonio de las personas. Entonces, si hacemos un análisis en cuanto a la clasificación de las cosas, que yo se las fui determinando según el grado de importancia que los romanos le dan, y eso no significa que las redes privadas o las cosas particulares no sean importantes. Para el mundo y el comercio de los hombres son lo más importante. Pero la vida en sí de los romanos y de todo ser humano, incluso actualmente, tiene que ver mucho también con sus creencias. Entonces, los romanos van a tener en primer lugar las cosas divinas, las res divinas, divini juris, que como ya les dije, se establecen para los cultos específicos. Serán las res sacrae, las res religiosas, que serán todos aquellos monumentos destinados para el culto, o sea, para sus costumbres, para poder desarrollar con mucha importancia toda su creencia. Luego tenemos las res sanatae, que son las cosas protegidas, que los hombres tendrán que darle la importancia, como los muros, las puertas de las ciudades, etc. Entonces, los romanos le van a dar importancia a todo lo que es sagrado, a todo lo que tiene que ver con sus ritos religiosos y a todo lo que en el pueblo se considera también sagrado. Ustedes consideren las iglesias y miren si hasta le tienen importancia a los muros, a las puertas del pueblo. En el derecho antiguo esto era muy importante. La entrada a una ciudad era de relevancia. Y por ejemplo, no es el tema de los romanos, pero por ejemplo, los babilonios en la entrada de su pueblo tenían el código de Hammurabi. En las piedras especiales que eran 2 piedras que significaban la entrada o la puerta de entrada a su pueblo, y eran en piedra, se llamaba diorita la piedra grande, y allí representaban algo sagrado también. Entonces, el ser humano por su naturaleza necesita una creencia superior, y los romanos las manifestaban de esta forma. Posterior a esta clasificación ya vienen las res humani juris, o sea, lo que el humano va a usar, lo que están regidas por el derecho humano. Y ahí encontraremos lo que es del pueblo, lo que todo va a ser común al pueblo, pero imagínense ustedes la importancia que ellos le dan al agua, al viento, al sol, es importante para la vida. Y luego todo lo universal que tendrá que ser parte de la vida del pueblo, pero que será común a todos, como puedan ser las plazas, los teatros, etc. Y ya todo lo que es público en sí, para uso de los romanos, serán las res públicas, serán los diferentes vías, puertos, todo el uso, los caminos, las carreteras, etcétera, etcétera. Y por último tendremos las res individuales, las res privadas, lo que va a ser objeto de nuestro comercio. Es importante hacer este preámbulo porque, bueno, esta es la categoría en cuanto a la clasificación de las cosas, pero luego vamos a ver lo que nos interesa, y de ahí se desliga el conocimiento de muchas instituciones jurídicas de Roma, como es la clasificación de las res privadas, o sea, las res privatae. Aquí vamos a tener 2 aspectos importantes. Tenemos las res mancipi y las res nec mancipi. Esta fue una clasificación muy propia y exclusiva del derecho romano. Las res mancipi
Eran las cosas cuya propiedad puede ser adquirida por medio de la mancipatio y en general por los medios propios del derecho civil. Por ejemplo, si vamos a adquirir fondos rurales o itálicos, si vamos a hacernos el uso de las servidumbres rurales, o si vamos a tener en el comercio a los esclavos, o si vamos a hacer también negocios con las bestias de carga. Entonces ya vean ustedes, las res mancipi, entonces va a ser lo adquirido por medio de la mancipatio. Posteriormente veremos qué es la mancipatio. Y luego tenemos las res nec mancipi. Las res nec mancipi serán todas las demás que se pueden adquirir por la simple tradición y en general por los medios de adquisición de bienes según el jus gentium, según el derecho civil. Tenemos otra clasificación importante que son las cosas corporales o las incorporales. Las corporales son todas las cosas del mundo exterior que caen, como decir, bajo los sentidos. Es una composición material, pero pueden ser objeto de derechos. Serán las cosas corporales. Y las incorporales son los derechos sobre las cosas corporales que se tienen. Entonces, serán incorporadas y no se pueden palpar, pero van a ser derechos como, por ejemplo, una herencia, un usufructo, etc. Si nos vemos en cuanto a las res corporales, aquello que podemos usar, movilizar, etc. Y aún un inmueble que no se pueda mover, pero que tenemos las cosas corporales, las vemos, las tocamos, las sentimos. Las incorporales no, pero se refieren a los derechos. Luego tenemos otra clasificación de las res, que serán las res móviles y las res inmóviles. Las cosas móviles o los muebles son los que se pueden mover materialmente por sí mismas. Se le llama res moventes, o sea que se pueden trasladar de un lugar a otro, se pueden mover, y aquí podemos considerar hasta un ser animado. Puede ser un animal, ¿verdad? Una bestia. Y luego tenemos las res inmóviles, que van a ser los inmuebles. Los inmuebles pueden ser todos los fundos, todos los terrenos, todos los edificios, todas las casas, en general cualquier naturaleza, pero que no se pueden trasladar o transportar de un lugar a otro. No podemos trasladar un terreno, no podemos trasladar un edificio, pero sí lo podemos usar y sí lo podemos tocar y sí podemos vivir, etcétera, etcétera. Y sí van a constituir comercio también dentro de los hombres. Otra clasificación importante y que deviene desde luego contrapuesta a la anterior son las cosas incorporales. Las cosas incorporales se han clasificado tradicionalmente en los derechos también reales y derechos personales. Los primeros serán las cosas de manera directa. O sea, un derecho real podemos tenerlo sobre un inmueble y podemos gozar su usufructo, por ejemplo. Podemos tener derecho a herencia, pero de manera directa. Los segundos, que van a ser los derechos personales, llamados también acreencia o créditos, son los que se tienen con respecto a determinada persona, que ya esté obligada a dar, a hacer, a dar, a no dar, a hacer o no hacer. De aquí entonces vamos a considerar el derecho que se tiene en cuanto a una cosa real. Sin embargo, es solo un derecho. Aquí encontraremos que estará inherente a este derecho una obligación. Y una obligación que en un momento dado tiene que ser correlativa
al derecho personal que podamos tener. En esta acreencia o en este derecho de crédito podríamos tener un agente pasivo, una persona, un sujeto pasivo y que pueda ser el deudor o debitor. Así le llama desde un principio el derecho romano. Y a cuyo cargo se tiene específicamente satisfacer o constituir de por sí el objeto respectivo de su derecho. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, un arrendamiento. Si vamos a tener un arrendamiento, aquí dentro del derecho personal encontraremos que el arrendante, el dueño del inmueble, va a tener el derecho a que se le pague una renta. ¿Y qué va a hacer específicamente el otro sujeto? Obligarse a que si está usando un inmueble objeto de un arrendamiento, tiene que pagar esa renta, esa obligación. Entonces, el arrendante aquí va a tener un derecho personal sobre un bien, un derecho, su bien, su inmueble, lo va a sujetar a gravarlo. Entonces, está dentro del comercio de los hombres. Vean qué importante que los romanos, al clasificar los derechos y todo lo que está desde luego como cosas a su servicio, encuentran la posibilidad de realizar cualquier comercio entre ellos. Se va a realizar y está sujeto desde luego todo esto al ius civile, o sea, a cómo se va formando el derecho y cómo se va obteniendo la posibilidad de encontrar las figuras jurídicas que van a ser las instituciones posteriores que ustedes van a aprender en relación a estas clasificaciones de las cosas. Entonces, como lo dice nuestro programa, estaremos los derechos reales y los derechos personales se refieren a las dos posturas importantes que vimos al principio. ¿Cómo es el quehacer del hombre sobre las cosas o los bienes? ¿Y qué se deriva como derechos personales en relación a ellas? Esta es la clasificación. Yo no les di más importancia porque hay una serie de clasificaciones y si nos remontamos a Eugenio Petit no terminamos el curso en el poco tiempo que nos queda para poderles clasificar tantas cosas. Aquí a mí lo que me interesa es que ustedes comprendan qué es un derecho real y qué es un derecho personal, qué es una cosa, ¿verdad? Así es que ya considerando que las cosas van a ser todos aquellos objetos susceptibles de hacer comercio entre los hombres, serán específicamente las cosas que se refieren a las cosas privadas. Ahora bien, la clasificación primera que vimos serán las cosas sagradas, las cosas divinas, que también están dentro del derecho romano, pero que estas no se pueden vender ni grabar, porque son derechos importantes a una, digamos, a una gradación de importancia superior y que no se va a vender una plaza pública, por ejemplo. Así como acá, a ustedes si les dicen le vendo ¿qué decirles? Palacio Nacional, ustedes van a decir me está engañando, ¿verdad? Esta es una estafa. Entonces, de ahí tenemos esa clasificación importante de los bienes. Yo les voy a estar enviando un poco de documentación con unos esquemas para que en base a lo que aquí les estoy informando, ustedes puedan leer también y tengan más conocimiento al respecto en este sentido. Bien, continuando con nuestro programa y ya habiendo hecho la diferenciación entre derechos reales y personales y la clasificación de las cosas, en este momento yo les voy a dar la terminología referente
a la propiedad. De aquí se derivan una serie de instituciones importantes que ustedes conocerán en derecho romano, pero que las van a ampliar mucho en su derecho civil. La propiedad. Los romanos fueron muy celosos de poder no solo conservar la propiedad, sino de crear su definición y los derechos que de allí se pueden determinar. La propiedad está basada dentro de su derecho antiguo, específicamente, como vimos dentro de la historia del derecho, la propiedad quiritaria, o sea, ¿quiénes son los quirites? Ustedes se recuerdan, los fundadores de Roma, y de ahí se deriva mucho de la importancia que se le da a la propiedad. Entonces, la propiedad en Roma la vamos a dividir en dos, la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. En este momento veremos qué es la propiedad quiritaria o la propiedad civil. La propiedad quiritaria es la propiedad concerniente a los ciudadanos romanos. Fue organizada por los romanos siguiendo los principios del derecho civil, y quien no cumplía con tales regulaciones no podía adquirir la propiedad. Entonces aquí vamos a saber qué es lo que se necesita para ser propietario quiritario. Para ser propietario se necesitaba, en primer lugar, ser ciudadano o latino. Y en segundo, que el bien que hubiera adquirido, lo hubiese adquirido por los medios reconocidos en el derecho civil y el procedimiento de la emancipatio o de la in iure cessio. Miren qué importante. Es importante porque se le da la calidad de propietario a un ciudadano o latino. Luego, que el bien sea adquirido sobre los procedimientos civiles, los cuales eran aceptados, reconocidos y garantizados por las costumbres romanas y la ley que en su momento podía regir. Luego tenemos qué es la propiedad bonitaria o la propiedad pretoriana o la llamada bona o in bonis. Era la propiedad que resultaba de la simple adquisición de una res mancipi, o sea, un negocio, por la simple tradición o por otro medio de los no reconocidos por el derecho civil romano, o sea, cuando faltaba algún requisito del derecho civil, pero en el transcurso del tiempo se podía convertir en propiedad quiritaria. Esto va a tener la necesidad de la intermediación, por decirles así, del pretor. Era propiedad pretoria considerada porque estaba protegida por el derecho pretoriano y los interdictos. Entonces aquí vamos a establecer que la propiedad bonitaria la va a otorgar el pretor con una resolución, o sea, va a ser una resolución judicial. Al hacer falta algunos de los elementos importantes que nos especifica la posibilidad de ser una propiedad quiritaria. Entonces vean qué importante. Cuando encontramos que la propiedad quiritaria será la propia de los ciudadanos romanos, serán los quirites y llenan sus requisitos. Pero cuando falte uno de ellos, será la propiedad bonitaria o la pretoriana o la in bonis o la bona. Es lo mismo y todos los textos nos las definen así. Ahora yo quiero recordarles también, según la doctrina en general, el derecho de propiedad es el señorío del hombre sobre las cosas. O sea, el derecho, quiero que me lo comprendan, el señorío vamos a tener la total disposición sobre las cosas. Y las tres características que se nos da en relación a la propiedad van a ser que es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Es un derecho
absoluto, porque vamos a tener el derecho sobre todo el bien o toda la res que tengamos. Es exclusivo porque será únicamente del propietario o los propietarios y nadie más puede intervenir ahí. Y será perpetuo porque a voluntad del dueño o de quien posea el señorío, el tiempo que decida tenerla será su voluntad. Será perpetuo en su voluntad para disposición de gozar la cosa, de cederla, de grabarla o de usufructuarla, según como sea. O sea, vean qué importante es el derecho de propiedad. Y por eso yo les decía que aquí el qué hacer del pater familia tiene mucha razón, porque muchas veces el pater no emancipaba a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos tenían derechos sobre los bienes y la herencia o la propiedad que podía haber ya adquirido no la podía dividir, porque eran principios y pensamientos y derechos y disposiciones y costumbres que conservaban mucho de sus antecesores. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tiene tanto poder y dominio el pater familia. En este momento, terminando de ver lo que es la propiedad, vamos a saber qué es la posesión. La posesión es la tenencia del hombre sobre las cosas. Se compone de dos elementos. Es la tenencia. Vean la diferencia. En la propiedad es sencillamente el señorío, el dominio del hombre sobre las cosas. En la posesión es la tenencia del hombre con ánimo de ser señor o con ánimo de tener el señorío. Se compone de dos elementos importantes. Uno, que va a ser el elemento material o de hecho, o el elemento físico, que es la efectiva tenencia de la cosa. A esto se le llama corpus, la tenencia del bien. Y el segundo elemento es el intencional o el subjetivo, o sea, la intención, al cual le vamos a llamar animus. En el derecho romano solo podían ser objeto de posesión las cosas corporales, puesto que en ellas se podía retener materialmente, o sea, teníamos la tenencia. La simple tenencia sin ánimo de dueño no va a constituir posesión. Y existieron diversas clases de posesión: la justa e injusta, la de buena fe o de mala fe. Y para tener la posesión y para poderla establecer con el ánimo de poseer, como nos lo dice el derecho romano, entonces vamos a tener que usar o que accionar o que acudir precisamente a la protección del pretor. La protección posesoria, que se le llama también a lo que se le da a los interdictos, que es la posibilidad de, por medio del derecho pretoriano, darle la calidad a la posesión. Porque la posesión definitivamente tiene que tener un ánimo de tenencia. De lo contrario, pues solamente vamos a ocupar un bien. Entonces yo quiero que distingamos esto muy importante. Les vuelvo a repetir. La propiedad es el señorío del hombre sobre las cosas, el dominio. La posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señorío, con ánimo de dominio. Pero será el pretor el encargado de dar ese derecho, de otorgarlo mediante una sentencia. Luego entramos a un punto importante que lo mencioné al principio y les dije que lo vamos a desarrollar posteriormente. Llegamos a ese punto y cuáles son los medios de adquirir el dominio según el derecho civil, según el derecho romano. En primer lugar tenemos la mancipatio. Es importante
La mancipatio era una transmisión del derecho de dominio de una persona a otra, bajo el símbolo de la venta, con el empleo de la forma ritual solemne que se le dominaba per easted et libram. ¿Se recuerdan ustedes que yo les mencionaba cuando se podía realizar una venta y estaba el encargado del metal y de la pesa? O sea, el famoso libriopens, porque se llevaba a cabo un ritual muy importante y era el comparecer, el enajenante, o sea, el que vende su bien, en presencia de 5 testigos, y uno de ellos es el romano como autoridad, el libriopens, que va a ser el ciudadano que va a realizar el ritual que daba el valor o el precio equivalente a los bienes. Él tenía en sus manos la balanza y de una manera ritualista se realizaba esta transmisión, por decirle así, del dominio de un bien a otra persona. Tenían que estar desde luego las 2 personas que entablaban, 2 o más, que daban cuenta de la venta o del negocio que se iba a usar. Entonces la mancipatio es trasladar a una persona un bien. Se vende, por ejemplo, si va a ser una venta. Pero tenían que haber 5 testigos. Uno de ellos era el libriopens y era el encargado de pesar el metal. O sea, es un ritual en el cual se le va a dar la equivalencia del valor de los bienes. Y la equivalencia se da conforme a la pesa. Se le va a asignar un valor y, como quien dice, justipreciar lo que vale. Esa es la mancipatio. Es el ritual en el cual se trasladan los bienes. Y luego tenemos la otra, que es la injure cessio. La injure cessio es también un derecho solemne y simbólico que las 2 partes, la enajenante y la adquiriente, comparecen ante el magistrado, figurando un juicio de reivindicación. Si la cosa era mueble, se podía llevar. Y si era inmueble, solo se adquiría un fragmento de un terreno, un poco de tierra se podía llevar, y el adquirente, tocando ya sea la cosa mueble o el fragmento de la inmueble, la tocaba y en presencia del magistrado se enajenaba y se procedía a realizar la firma correspondiente. Entonces, ya la cosa era suya según el derecho civil. El enajenante declaraba que era cierta la afirmación y en vista de ello declaraba propietario al adquiriente. Vean qué importante es esto. Este es el ritual de los romanos. Los romanos entonces van a tener 2. La mancipatio, que es una forma de adquirir la propiedad, que es la primera que les indiqué, con la presencia del libriopens, que era el que le iba a dar su valor equivalente a las cosas. Y la injure cessio, que por medio del magistrado, ante el magistrado se llevaba a cabo también este ritual, por medio del cual el dueño, el que tenía el señorío, el dominio de la cosa, entonces la trasladaba al que la adquiría. En todo el derecho antiguo hay bastante ritualismo. Tenemos en el derecho antiguo algunos pueblos en los cuales, para poder formalizar un contrato, una venta, se daban la mano. Y el apretón de manos era lo que significaba que el negocio se había realizado. En otros, aunque parezca increíble, tiraban un zapato. Y el tirar el zapato ya le daba la calidad como ritualismo a la posibilidad de haber cambiado de dueño las cosas. Entonces vean ustedes qué importante es el derecho romano. Estas son las 2 formas comunes de transmitir la propiedad o los derechos en su caso. Tenemos otra forma de adquirir los bienes y esta, por ejemplo,
es importante, es forma de adquirir el dominio y es la usucapión. La usucapión era una forma de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión por el transcurso del tiempo y en las condiciones prescritas por la ley. Los requisitos para la usucapión eran, en primer lugar, una justa causa, o se le denominaba también justo título, y se entendía que era un acto jurídico y válido por sí mismo. La otra es la buena fe, es la creencia honrada de haber adquirido el dominio de una cosa por los medios legítimos. O sea, buena fe, sin tener que estar mintiendo ni tratar de engañar a la otra persona. Y luego la posesión continuada, esta es la tercera, se requería del corpus y el animus, o sea, de la tenencia del objeto y el ánimo de ser dueño durante 1 año para los muebles y 2 años para los inmuebles. La usucapión propiamente dicha era aplicable a las cosas que podían ser objeto de propiedad civil o quiritaria. O sea que todo lo que estaba dentro del comercio de los hombres se podía llevar a cabo mediante esta forma de adquirir la propiedad. Y luego tenemos la última forma de adquirir la propiedad, que también es importante en el derecho romano, y es la adjudicatio. De esta ya hemos hablado en otras ocasiones, ustedes ya saben qué es, pero se las vamos a recordar. La adjudicatio era la decisión en ciertas cuestiones judiciales, tales como la división de la herencia, la división de la cosa común o la acción de deslinde en las heredades, fijar los límites de una heredad. El juez tenía el poder de atribuir la propiedad de determinadas cosas a las partes que acudían o actuaban en un proceso, solicitando que se definiera qué parte alícuota de las que tenían en común le pertenecía a cada uno. O sea, este también fue un medio verdadero de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el tener que establecer como herederos qué parte de la herencia le toca a cada uno, si estos eran 4 o 5 o la que sea, será el juez el encargado de decidirlo por medio de una sentencia. Entonces, esta es la adjudicatio. O sea, el juez adjudicaba y ya decidía quién podía ser el propietario. Esto es específicamente en cuanto a los medios de adquirir el dominio según el derecho civil. De momento nos vamos a quedar hasta aquí y luego seguiremos también con las formas de adquirir la propiedad según el jus gentium. Gracias.